Mi invitado hoy es Joydeep Mukherjee, director de Ratings Soberanos por América Latina en Standard & Poor's, S&P Global. Joydeep, un placer siempre tenerte en Globo Economía. Bienvenido. Gracias, es un placer. Vamos a dedicar el programa. Hemos decidido hablar de pandemia, de educación, de economía, de todas esas vinculaciones. Yo decía que en mi introducción, de una forma rápida, que realmente pasar por la pandemia ha puesto de manifiesto mundialmente la relación que existe entre la ciencia, el respetar la ciencia, el consenso social, la educación, y que el rendimiento tan alto que tiene el tener poblaciones bien educadas. ¿Estás de acuerdo? Es así, ¿no? Sí, es un tema que hemos discutido hace muchos años antes contigo y en los programas, Sí. porque la educación es la base de todos, que sea la reacción de la gente frente a una pandemia o que sea por otros temas también. Y los países que mencionaste, que han tenido una mejor experiencia con la pandemia debido a la educación y cohesión social, también esos países han sacado ventaja de la educación para el crecimiento económico, para desarrollo técnico, para muchas cosas. Entonces, la inversión en educación sirve casi para todos, sirve como base para el desarrollo económico y social y político. Y el ejemplo de la pandemia pone la lupa sobre la importancia de un consenso social, un entendimiento entre el gobierno y los gobernantes y el pueblo en general, y digamos el contrato social. Entonces es la clave, no solo para recuperación desde la pandemia, pero también recuperación económica y modernización política también en muchos países. En muchos países. Y como dices, y ya has introducido el otro término que, como dices tú muy bien, siempre que hablamos tú y yo, enseguida sale por tu parte, es el tema del consenso entre todos los que integran o integramos cada país, ¿no? Necesidad de consenso en temas básicos que está muy ligado al tema de la educación, porque a la medida que todos tengamos las mismas o parecidas referencias de fondo, las principales, es decir, los valores, el valor de la democracia, el valor de que todo el mundo tenga una vida digna, el valor de que todo el mundo tenga educación, pues es más fácil luego llegar a políticas que necesiten unificación, como es ahora en el caso de la pandemia. Es así, ¿no? El consenso, la importancia del consenso social, que en unos países es más que en otros, y como tú decías muy bien, en estos países a los que les va bien es acentuadamente, marcadamente alto. Sí, es el ejemplo que mencionaste del piloto del avión. Puedes imaginar si cada vez que estamos entrando en un avión pedimos documentos para verificar la calificación del piloto, o cuánto tiempo va a tardar el viaje y cuánta gente puede viajar si cada vez tuvimos que hacer un proceso para verificar todo. Entonces, si hay consenso, si hay confianza, si hay también un track record de cumplimiento con la ley, obviamente la vida es más fácil, no solamente por cosas económicas, pero también políticas y implementación de la salud pública. Que en nuestra región hay un caso curioso de un país como Uruguay, al que en principio los primeros momentos de la pandemia le fue especialmente bien por seguir una serie de normas que están muy ligadas a que es una población también con una tremenda tradición en tener un cierto consenso, un consenso social, ¿no? Sí, es un ejemplo muy interesante porque aunque sea un país pequeño, tiene lecciones para otros. Digamos, en este siglo XXI, Uruguay empezó con dos partidos políticos muy tradicionales y luego llegó un gobierno totalmente diferente, el Frente Amplio. Y ahora, después de las últimas elecciones, tienen gobierno de uno de los partidos antiguos. Entonces, hubo un cambio muy importante en el ámbito político en el país. Sin embargo, en cuanto a la educación, sobre todo la educación para crear una mano de obra calificada para la informática y los servicios con alto valor agregado,
Uruguay ha seguido una política muy estable, a pesar de todos esos cambios de gobierno, de Frente Amplio y otros partidos, a pesar de todos los cambios políticos, el sendero del desarrollo tenía y tiene un consenso económico y social en el país. Lo que está claro en el caso de Uruguay es que ese respeto y esa vinculación por el tema de la educación se transmite al tema de la salud pública cuando pasan este tipo de historias como de la pandemia, por lo menos ya te digo, en esos momentos más difíciles en los que no había todavía vacunas y en los que había que ver cómo se manejaba la situación límite, ¿no? Sí, es que la educación es una salida para mucha gente desde la pobreza a la clase media. Eso es lo que pasó en Uruguay. El gobierno, bueno, no es que la gente en el gobierno son peor o mejor en otros países, es que el gobierno tenía una credibilidad mínima para atender a los problemas, para crear organizaciones que pueden dar consejo al gobierno y también a la población en cuanto a las reglas de la salud pública. Toda una estructura que es factible o que es posible porque existía ese consenso básico. En otros países, tal vez con las mismas políticas para atender a la salud pública, los resultados habrían sido muy diferentes, porque la falta de cohesión social y la percepción que hay un rechazo de la clase dirigente, que no tengo confianza en nadie, que todo el liderazgo es corrupto, o yo tengo que hacer mis cosas por sí porque nadie le ayuda a nadie. Eso es, digamos, la realidad en muchísimos países. Pandemia, educación y economía, con Joydeep Mukherjee, director de ratings soberanos para América Latina en Standard Poor's. Joydeep, este bloque decíamos la conveniencia de reforzar el gasto en formación por las razones que decíamos y porque es una prioridad o debería de ser una prioridad en todos los países. Y que en nuestra región a veces hay gastos, porque no solo el tema es reforzar el gasto en educación, sino también ser eficiente, eficaz en la forma en la que se gasta, obviamente. Y en ese contrato social, ¿no?, de fondo que tú decías que tiene que ver todo, ¿no?, para tener éxito. Sí, porque, bueno, el legado de la pandemia, hay una deuda fiscal, hay una deuda social y política, y hay un debilitamiento de muchas instituciones públicas. Entonces, para atender a todos los problemas, hay que empezar con una base de educación que puede servir como una ancla de la sociedad. Los países no pueden crecer como los países asiáticos si no hay una mano de obra comparable, si no hay una oportunidad para la gente, porque, bueno, la región ya tiene sobre el papel el acceso a los mercados de Estados Unidos, Europa y otros países. Muchos países tienen tratados de libre comercio con el mundo. Muchos países están abiertos a la inversión extranjera directa, pero ¿dónde está la actividad principal en cuanto a las exportaciones a Estados Unidos? Está en Asia. ¿Por qué? Porque la mano de obra y las políticas no son suficientes en muchos países en la región para atraer la inversión y la actividad que se necesita para crear empleos. ¿Por qué? Un factor clave es falta de educación y también por encima de educación, las políticas, la estabilidad para atraer la gente, para que no haya un cambio cada 4 años cuando hay elecciones. Entonces, sin esa base de consenso social, una norte compartida, tal vez no con 100% de la población, pero con los actores principales en el país, sin una norte, los países no pueden avanzar porque cualquier gobierno tiene 4 años de poder y luego regresa la incertidumbre. Entonces, la educación puede reducir esas brechas de percepción y tal vez contribuir a un consenso más o menos sobre las prioridades del país. La región tiene un especial eh,
oportunidad, yo creo, por la juventud de su población, ¿no? Por la juventud, y también si uno pone la juventud de la región con lo que pasa en Asia, hay una oportunidad enorme, porque en países como China, Corea y Taiwán, la mano de obra va a caer más de 150 millones de personas dentro de 25 años. Eso quiere decir que esa gente, 150 millones de personas que ya están trabajando, van a desaparecer debido a los cambios demográficos. Entonces, hay una oportunidad. En Asia te refieres, ¿no? Sí, en Asia, en Asia de Este. Entonces, hay una oportunidad enorme para la región, para atraer la actividad que ahora se hace en otros países, para llenar el vacío, digamos. Es un buenísimo, déjame también que subraye eso, perdona que te estoy saltando, pero es porque son puntos, yo creo, especialmente interesantes, se habla poco todavía de este tema de que Asia va a tener problemas de población, pues se están cogiendo cada vez más, va a tener menos, y ahí hay una oportunidad demográfica en el caso de América Latina, ¿no? Que debería estar mucho más analizada, observada y empujada en este momento, ¿no? Y que está unida al tema de la educación, por supuesto, porque, claro, no solo es tener jóvenes educados y bien formados, claro, con oportunidades luego. Sí, porque las actividades que ahora se hacen en Asia con esa mano de obra necesitan educación y también inversión y una estabilidad y confianza de los inversionistas. Entonces, América Latina va a tener la mano de obra. Tal vez no tanto la educación, pero la región ya tiene, como decía, ya tiene acceso a los mercados, ya tiene las políticas sobre el papel necesario para avanzar, pero lo que le falta más que todo es la mano de obra calificada. Y es un problema de largo plazo, pero hay oportunidades. Pues, Joydeep, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ojalá que esta reflexión y estas ideas que has puesto sobre la mesa nos sirvan a todos para seguir dando vueltas a la cabeza en la necesidad de unir esos puntos que claramente llevan al progreso y a una mayor dignidad de las poblaciones, una mejor forma de vivir, ¿no? Muchas gracias, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Joydeep Mukherjee, director de Ratings Soberanos para América Latina en Standard & Poor's. Muchas gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos en 7 días con más Globo Economía y cuando ustedes quieran en la versión audio el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.